Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya les expliqué la razón por la cual el video iba a salir un poquito más tarde y era porque no tenía internet en casa. ¿Sí? Bueno, el video nuevamente lo van a tener en lo que es el desarrollo de la clase, la lección que corresponde. Bienvenidos nuevamente a su curso de Estadística Empresarial. Soy la ingeniera Génesis Esquivel Tolino, docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, INAP. En esta semana, en esta lección, que viene a ser la 3.1, vamos a desarrollar lo que es medidas de tendencia central. Muy bien. En la plataforma tienen una pequeña pruebita acerca de esto, no se olviden. Bien, ¿qué es una medida de tendencia central? Son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos, ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclina o se van a agrupar los datos. Y estos van a ser necesarios cuando yo necesite hacer un estudio estadístico. En esta gráfica nosotros podemos ver donde se encuentra la moda, que es la que más se repite, donde se encuentra la mediana, ¿sí? Y donde se encuentra la media aritmética. Acá también podemos ver el rango. Perfecto. Después de ello, todas estas van a ser las que vamos a ver, que tendríamos mediana, media, moda, percentiles y cuartiles. Percentiles y cuartiles están muy relacionados entre sí. La media se obtiene sumando todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre la cantidad de datos. Si los datos proceden de una muestra, el promedio se expresa con X, mientras que si los datos proceden de una población, se van a enfocar a la palabra, mejor dicho, a la letra mu. ¿Listo? Y acá tenemos la formulita que se utiliza, ¿no? Nosotros sacamos el promedio de todos los valores o lo sumamos, damos la suma de todos los valores y los dividimos por la cantidad de valores que vamos a tener. Resolviendo esto me va a dar el promedio. Aquí tenemos la fórmula un poquito más explicada. Esta que parece como una E, ¿sí? Se refiere es el signo de sumatoria. Quiere decir que nosotros vamos a sumar todos los elementos que se encuentren dentro de lo que estoy analizando. N viene a ser el número de datos, ¿sí? N es el número de datos. Y bueno, X con la rayita encima vendría a ser el promedio. Nosotros al realizar la suma y dividirlo sobre la cantidad de datos que tenemos, nos va a dar el promedio. Aquí vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Acá tenemos todos estos datos, ¿sí? Como podemos ver, y vamos a calcular cuál es el promedio de esos datos. Primero, ¿qué teníamos que hacer? Sumamos todos los datos y la suma me da un total de 1600, ¿ya? Y este 1600 yo lo tengo que dividir sobre la cantidad de números que tenemos. Vamos a ver cuántos números tenemos acá. Vemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 4 por 5 serían 20. Entonces acá hay 20 datos. Por lo tanto, a la suma yo lo voy a dividir sobre 20. 1600 entre 20, ¿cuánto es? 80. Quiere decir que mi promedio es 80. Muy bien. Y ahora nos pasamos a la media aritmética. La media ponderada de un conjunto de observaciones, que nos vamos a referir a las X, y el ponderado de los pesos, que estaría representado como W. Y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Nosotros vamos a multiplicar cada X con su referente W y lo sumamos y todo eso lo vamos a dividir sobre las sumas de los W. Acá vamos a verlo mejor. Este es un ejemplito en el que nos va a explicar todo ello. ¿Qué nos dice? Una compañía vende 4 tipos de vallas a los propietarios locales. La instalación de la valla de tipo A le cuesta a la compañía 20 nuevos soles por metro lineal, la del tipo B 12 nuevos soles por metro lineal, la de C 8 por metro lineal y la de D 6.5 de metro lineal. Y ahora vamos con las que serían las W, ¿sí? Acá dice 100 metros de A, 150 metros de B, 75 metros de C y 200 metros de D. Ah, si se dan cuenta, nosotros estamos utilizando dos tipos, o mejor dicho, dos diferentes datos. Vamos a tener el tipo de valla, que es el costo,
de cada uno de los tipos y después cuánto es lo que ha pedido en este caso la empresa, ¿no? Y para saber el promedio o el costo medio de metro de valla que se instaló, nosotros necesitamos hacer la fórmula. Y es justo esta misma fórmula la que se va a utilizar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que multiplicar? 20, que viene a ser lo que cuesta la tipo A, ¿sí? Por metro. Ahora, ¿cuántos metros? 100 metros. Ah, listo. 20 por 100. Lo mismo pasa aquí. La del tipo P, ¿cuánto? La del tipo B, ¿cuánto cuesta? 12. ¿Y por cuánto la voy a multiplicar? Por lo que pidió, 150. Y así sucesivamente. Ahora lo vamos a dividir sobre la suma de todos, en este caso, los metros que ha pedido, ¿no? Que vendrían a ser 100, 150, 75 y 200. Resolvemos esto y nos va a salir el costo medio, que es lo que nos pide el problema. Sería 10.8571. Ahora, la mediana. En ocasiones se le llama también la media posicional, porque queda exactamente en la mitad de un grupo de datos. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, ordenar. En este caso, la mitad, o sea, el 50% de los datos va a estar por encima de la mediana y la otra mitad, el 50%, va a estar por debajo de la mediana. Y la mediana, obviamente, nosotros si vemos que es 50-50, por lo tanto decimos que es el valor intermedio cuando los valores de los datos están ordenados. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Bastante sencillo. Se ordenan todos los números dependiendo de cómo sean y vemos que la mediana viene a ser este número porque tenemos 5 hacia la izquierda, 5 hacia la derecha. Ahora, existen dos formas que nosotros podemos entender o obtener lo que es la mediana. Cuando los números o todos los números son impares o cuando son pares. Cuando son impares es más rápido, como en esta situación, ¿no? La que teníamos aquí atrás, que esta cantidad de datos es impar porque nosotros sumamos 5 más 5, 10 y el centro me permite que sea el 11º elemento, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa si fueran pares? Entonces nosotros que tenemos que sacar un promedio de los dos que se encuentran en el centro. Y es por eso que aquí tenemos estas dos fórmulas. Acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos todos estos datos de aquí, ¿sí? Primero que tenemos que hacer, ordenarlos. Entonces ponemos 20, 25, 26, 27, 27, 30. Ya están ordenados, pero se dan cuenta que la cantidad de números es par. ¿Por qué les digo que es par? Porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 números. Por lo tanto, la mitad va a estar relacionada con 2, ¿verdad? Va a estar relacionada con estos dos. A estos dos, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hallar el número que esté aquí en el medio. Y vamos a tener que hacer el promedio, ¿sí? Lo que vendría a ser el promedio. Listo, sumamos 26 más 27 sobre 2, vendría a ser 26.5. Muy bien, perfecto. Y nos vamos a pasar a lo que es la moda. La moda es el valor que más se va a repetir. El valor, así como se dice, como que estás a la moda, ¿no? Es lo que más se repite, ¿ya? Entonces, vámonos al ejercicio anterior. A ver, ustedes aquí díganme, ¿cuál sería la moda? Nosotros tenemos acá 20, 25, 26, 27, otra vez 27 y después 30. Quiere decir que este número viene a ser la moda porque se repite más veces que cualquier otro. Genial. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. En el ejemplo anterior que ya les expliqué, la moda era 27. Un grupo de datos puede tener más de una moda, a lo que se le denomina bimodal. Miren, por ejemplo, acá nosotros tenemos estos números de aquí y vemos que la moda está 20, otro 20 y 25 y también 25. Ah, es bimodal. Y ahora nos vamos a pasar a lo que son los percentiles. Un percentil nos prevé información de cómo se distribuyen los valores de los datos desde el menor hasta el mayor. El percentil divide los datos en dos partes. Más o menos el P viene a ser por ciento de los datos tiene valores menores que el percentil. Ah, espere, no entiendo esto.
¿Qué significa? Si yo te digo, hállame el percentil 75, entonces ustedes prácticamente me estarían dando los datos hasta el 75%, ¿ya? Acá vamos a ver un ejemplo que es más sencillo poder verlo en los ejemplos. Sin embargo, para poder calcular este percentil, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar esta formulita, ¿ya? Esta formulita, primero tenemos que saber que P viene a ser el percentil que te pide el problema. Lo dividimos sobre 100 porque es el por ciento y lo vamos a multiplicar, a esta división le vamos a multiplicar por N, ¿sí? Que es la cantidad de datos. Acuérdense, siempre N va a ser la cantidad de datos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que se puede ver. En este caso vemos un comportamiento de curva como si fuera una campana de Gauss. Muy bien. A ver, quiero que vayamos de frente al ejemplo. En el ejemplo nosotros aquí tenemos estos números de aquí. Siempre, cuando queramos sacar todas estas medidas de tendencia, primero los ordenamos. Tranquilitos, ordenen desde el más chiquitito hasta el más grande. Entonces vamos, 19, 20, 21, así, hasta el 30 en este caso. Después de que hayamos hecho eso, nosotros tenemos que aplicar la fórmula. En el problema nos pedía percentil 75. ¿Listo? A eso lo vamos a dividir sobre 100 y lo vamos a multiplicar por n. En el ejercicio solo teníamos 10 datos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, entonces yo lo multiplico por 10. Y aquí lo tenemos. Este resultado, ¿cuánto me da? Un aproximado, sí, eso no es igual, sino un aproximado de 7.5. Ah, cuando yo tengo 7.5 que viene a ser un decimal, vamos a redondear. Si lo redondeamos, ¿qué posición sería? La 8, ¿verdad? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que hasta aquí es el 75%. ¿Ya? Muy bien, pero a ver, el percentil, pero ¿y qué me dice eso? ¿No? Acá lo vamos a ver. Significa que el 75% de las edades son menores de 27 años y el 25% que va a restar van a ser personas mayores de 27 años, porque en el problema nos hablaba de los años de una cierta población. Entonces, gracias a eso, cuando nosotros sacamos el 75%, nos damos cuenta que el dato que se va a encontrar en esa posición va a ser menos que ese dato, es el 75%, pero más que ese dato va a ser el resto de porcentaje. El percentil les pueden pedir 80%, percentil 50, percentil 25, percentil 30, etcétera, etcétera. Ya va a depender del problema que se les indique. Y ya para terminar, porque esto ya es lo último, vamos a entrar a lo que son los cuartiles. Y esto va a estar súper relacionado con lo que son los percentiles. Miren, aquí este cuadrito lo resume todo. Tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Este viene a ser 25%, 50% y el 75%. Acá también les pongo la misma imagen, pero acá nos vamos a dar cuenta de algo y ustedes también tienen que darse cuenta de ello, es que el 50% también se comporta con la mediana, como la mediana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ordenar todos los datos, ¿verdad? Y si hallamos justo la mitad, eso también es la mediana. Listo. Muy bien, este es un ejemplo, sí, bastante sencillo que nos pide hallar cada uno de los cuartiles. Vamos a hallar primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Les dije que es bastante relacionado con el percentil. ¿Por qué? Porque el primer cuartil es el 25%. ¿Y cómo voy a hallar eso? Sencillo, vas a aplicar la fórmula del percentil, pero como si te pidieran que fuera percentil 25. Y el segundo cuartil es el 50%, ¿verdad? Entonces percentil 50. Tercer cuartil 75%, entonces percentil 75. Acá tenemos los datos, aquí están desordenados, totalmente desordenados, y en esta parte ya los hemos ordenado, ¿no? Vemos desde el más chiquitito hasta el más grande. Entonces vamos a ir hallando cada uno de los cuartiles.
Para hallar el primer cuartil, aplicamos la fórmula. ¿Qué decíamos? El porcentaje que nos pide sobre 100 multiplicado por la cantidad de datos que tengo. Y en este caso me da 2.5. Ah, redondeamos. Súper sencillo. 3. Ah, vamos. 1, 2, 3. Y en este caso sería 11, ¿verdad? Aquí falta el 1. Muy bien. Entonces, el primer cuartil sería 11. El segundo cuartil, ¿cuál va a ser? Igual, ponemos 50 sobre 100 multiplicado por 10. Pero esto me da 5, es un número entero. Ah, ojo, ojito. Cuando tengo números enteros, ¿qué tengo que hacer? A la posición 5, mire, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. A la posición 5 y la que le sigue, ¿ya? Sería 5 y 6, le vamos a sacar un promedio, así como lo vemos acá. Sumamos estos dos, lo divido entre 2 y me sale 14.5. Ah, entonces, ¿qué quiere decir, ingeniera? Si yo tengo un número entero para hallar los cuartiles, ¿tengo que sacar promedio siempre? Sí, siempre. ¿Ya? Muy bien. Ahora el último, el tercer cuartil. Este caso viene a ser solo el 75%. Entonces, 75 sobre 100 multiplicado por 10 me da 7.5. ¿Tengo problemas? No, porque simplemente hago el redondeo. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? La posición 8. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Y vemos que acá están los tres cuartiles. Acá tienen un pequeño resumen de lo que viene a ser la media, la mediana y la moda, ¿no? ¿Qué nosotros tenemos que hacer cuando vamos a analizar datos estadísticos? Primero ordenarlos. Cuando ya los tenemos todos ordenaditos y bien bonitos, nos vamos a dar cuenta que va a ser más sencillo sacar todas aquellas medidas de tendencia, toditas. Va a ser muy sencillo. Aquí también tenemos un súper resumen, ¿sí? Acá vemos, también encontramos el rango. Ya el rango simplemente es la resta del más grandote con el más chiquitito. Eso ya lo hemos visto también en lo que eran tablas de frecuencia, ¿verdad? Listo, chicos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que se encuentren muy bien. De verdad, chicos, hay que protegerse. Yo sé que muchos están trabajando. No se olviden de, al llegar a casa, desinfectar toda la ropa, echarse alcoholcito y todo ello. Cuídense. Hasta la próxima.